global. En América, una cuarta parte de esos casos ya ocurren en este hemisferio, ¿verdad? El primer caso que se dio en las Américas se dio en la costa oeste de los Estados Unidos, allá más o menos 20-21 de enero. Fue el primer caso en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en las Américas, digamos, ¿verdad? Y hoy Estados Unidos lidera el país con más casos en el mundo, ¿verdad? Hoy está prácticamente por arriba de lo que fue China. Lo de China se está quedando cada vez más chico, ¿verdad? Bueno, y Paraguay nosotros cerramos el día, ¿verdad? Probablemente en este mismo momento está saliendo el tweet del ministro, espero que este no baje el rating, ¿verdad? De la presentación, pero está saliendo el tweet del ministro con hoy un número histórico del número de test hechos y un número de casos confirmados relativamente bajo, ¿verdad? Esto era un poco el informe que teníamos anoche, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Acompaña un poco al tweet del ministro y al tweet del Ministerio de Salud. No está el número de casos confirmados y ese confirmado por grupo etario, que en realidad muestra como una campana de Gauss, donde el mayor número de casos se da entre los adultos jóvenes. Tenemos pocos casos en adultos mayores, pocos casos en niños y mayor casos en adultos jóvenes. Y es así la distribución, ¿verdad? En los países que testaron a todo el mundo, como Islandia, la distribución es así, ¿verdad? La enfermedad infecta más a las personas que están en su periodo de mayor contacto social, ¿verdad? Cuando uno más se relaciona con la gente, que es en su adultez, el adulto joven, cuando está terminando el colegio, cuando hace la universidad, cuando trabaja, ¿verdad? Más o menos desde los 15 hasta los 55 años, es el periodo donde uno más se interrelaciona con las personas y obviamente como una enfermedad transmisible es el periodo donde uno más está expuesto. Y la enfermedad muestra un poco esa curva. Ahora, si hablamos de la curva de mortalidad o hablamos de la curva de gravedad, muestra otra pendiente, ¿verdad? Vamos a ver que principalmente los adultos mayores y los ancianos son los que más tienen mayor gravedad y tienen mayor mortalidad, obviamente, ¿verdad? Una distribución por sexo, no sé si ven el mouse, una distribución por sexo, me Sí. están escuchando, ¿verdad? Sí, se ve Me doctor, quedé hablando. perfectamente te vemos. Perdón. Una distribución por sexo que más o menos como se ve en el mundo, hay una ligera superioridad siempre en hombres, ¿verdad? Que está muy relacionado con cuestiones conductuales de la sociedad, ¿verdad? El hombre es el que se relaciona quizás por las cuestiones laborales, ¿verdad? Con más personas durante el día a día, ¿verdad? Y bueno, y las regiones del país que están más afectadas, ¿verdad? Principalmente Asunción y Central. Hoy el epicentro está en Asunción y Central. Recibimos muestras de todo el país, hasta de Alto Paraguay recibimos muestras y notificaciones de sospecha de casos, ¿sí? Prácticamente no hay región sanitaria del país que nos haya enviado ya muestras de sospechosos, ¿verdad? Y la gran mayoría, todos negativos, pero más del 80-90%, más del 80% por lo menos es central y capital, el epicentro en este momento, ¿verdad? Esto es un poco la curva del número de notificaciones y el número de casos confirmados que salen en azul, el número de casos que se descartan por laboratorio, lo que está anaranjado, ¿verdad? Y estas son las sospechas eh, que muchas de ellas las vamos cerrando progresivamente, ¿verdad? Por ahí no realizaron síntomas, muchas de ellas, muchas sospechas también se levantaron cuando nuestra definición de caso también era diferente. Esto es tan dinámico que de una semana a otra nosotros nos obliga a ir cambiando lo que es definición de caso. Antes, inclusive, recordarán que antes solamente sospechábamos con lo que venían de China, después ampliamos a otros países, después a otros países y después era fiebre nomás con otros síntomas, ahora es tos principalmente con fiebre o con dolor de garganta, también la pérdida del olfato, del gusto, también son otros síntomas que se van agregando. Bueno, y cada semana tenemos alguna evidencia que hace que nos obliga a que cuando sospechamos de COVID incluyamos a uno u otro síntoma y bueno, van a ver que hay muchos sospechosos que realmente no estamos pudiendo cerrar justamente porque la denominación de la definición del caso es muy difícil, ¿no? Esta es la misma curva, pero aquí lo que vemos, esta curva está mostrada los casos confirmados que teníamos hasta ayer y no por el día en que el laboratorio nos dice que es el caso, sino por el día de inicio de síntomas. Y ahí van a ver, por ejemplo, que nuestro primer caso
está entre el 24, 25, 25 de febrero. Nuestro primer caso en realidad empezó a tener síntomas. Que en realidad es nuestro caso 2. ¿Sí? Nuestro caso 2, que nosotros le detectamos allá por el 7 más o menos de marzo, o más, inclusive 8 de marzo, en realidad empezó sus síntomas a finales de febrero. ¿Verdad? Por eso ese fue un caso, había venido de Argentina, que en su momento Argentina tenía, en ese momento cuando él ingresa al país, tenía muy pocos casos y ni siquiera íbamos a pensar que Argentina ya tenía circulación comunitaria, por eso tampoco nosotros no sospechábamos, pero empezamos a sospechar cuando esta persona estaba relativamente grave, ya en terapia intensiva, y con un patrón radiológico muy subjetivo, el único germen que mostraba el laboratorio era un coronavirus común, que no se relaciona con la gravedad del paciente, y lo cual con los neumólogos tratantes, ¿verdad? Consultaron con nosotros y decidimos, ¿verdad? Hacer el testeo igual de este paciente y nos da positivo, ¿verdad? Ante sospecha de que los coronavirus comunes dan falsos positivos con el COVID-19. Entonces, cuando hacemos el tema específico por PCR de coronavirus del COVID-19, nos sale positivo. Y bueno, ahí estábamos ante una situación, una persona que hacía más de 15 días había entrado al país, que, bueno, como no tomaron conciencia todas las personas que estuvieron con él, y él tampoco, ¿verdad? Yo mismo como médico tratante no iba a pensar que era COVID en el momento que entraba a mi consultorio. Fue un poco lo que nos asustó. Era nuestro segundo caso, el segundo caso que venía de un país que reportaba que no tenía circulación comunitaria. Y bueno, fue este el caso que nos llamó, o nos obligó, ¿verdad? Al equipo de vigilancia, ¿verdad? Principalmente la doctora Marta von Horch fue un poco la ideóloga de todo esto, ¿verdad? También, bueno, todo nuestro equipo de vigilancia, la doctora Eda Cabello, todo el equipo de los veteranos, un poco del equipo ahí, ¿verdad? Una discusión Sí, toda esa noche y madrugada, ¿verdad? De que realmente estamos ante una situación en que los casos que tenemos vienen de países que no tienen circulación comunitaria, y antes que echarle la culpa a ellos, entender que nos podría estar pasando lo mismo a nosotros, ¿verdad? sí, Porque no tenemos cómo confirmar de que no tenemos. Entonces, a partir de ahí, en plena epidemia de dengue, ¿verdad? Con uno de los picos más históricos, no había nada más que proceder como procedimos, ¿verdad? Bueno, y sí, esta cura nos muestra un poco cómo cada uno de los casos fue iniciando los síntomas, ¿no? Y esto viendo un poco por semana, porque si vemos por día parece que es algo errático, pero si vemos por semana epidemiológica, como vemos el dengue, vemos de que hay un aumento progresivo cada semana, ¿verdad? De la semana 9 que tuvimos el primer caso, de semana a semana hay un aumento progresivo del número de casos, y seguramente esta semana va a aumentar a lo que corresponde a la semana anterior. Obviamente vamos en aumento. Allí abajo van a ver lo que el caso número 1, que había venido de Ecuador, ¿verdad? Y que empezó los síntomas el día antes de partir el camino a Paraguay. Empezó los síntomas, con síntomas, empieza su actividad laboral ese 4, 5 y 6, solo 3 días estuvo en el trabajo. Luego él consulta, pensaba que era dengue. En su segunda consulta recién se sospecha el coronavirus. Y bueno, le tomamos esa muestra ese sábado, y ese sábado tenemos el primer caso, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a hacer estudio de contacto, y el primer contacto ya inició síntomas ese sábado. Primer contacto suyo, podemos decir que a los 3 días, que era su compañero de trabajo de la misma oficina, empieza a desarrollar síntomas. Y de todos sus compañeros de trabajo, varios de ellos tuvieron síntomas de la misma oficina, y encontramos compañeros de trabajo que desarrollaron síntomas hasta 11 días después de haber estado en contacto con él, ¿sí? En esa sí, oficina prácticamente había 8 personas, y vemos que, contando al personaje, hay otras 5 personas más, una tasa de ataque relativamente alta, superior al 50%, ¿verdad? De las personas. Acá lo que sería interesante, una vez que tengamos ya la posibilidad de hacer estudios inmunológicos, hacer anticuerpos, ¿verdad? Testar un poco a todos los compañeros que tuvieron, al resto que aparentemente no tuvieron síntomas, hacerle IgG, IgM, y ver un poco si te generaron anticuerpos, y realmente ver si realmente todos pasaron la enfermedad, solamente que tuvimos algunos asintomáticos que captamos y otros que no desarrollaron síntomas, pero que también
fueron infectados y desarrollaron anticuerpos, ¿verdad? Claro, eso va a ser interesante, doctor, en vista a lo que se está planteando de poder utilizar suero hiperinmune de pacientes que ya hayan desarrollado Exactamente. inmunidad, ¿verdad? Exactamente. Esto nos va a servir. Quizás la serología, ¿verdad? No es tan útil para el paciente en el momento en el que está enfermo, ¿verdad? Si quiere saber que si tiene o no tiene. No pasa lo mismo con dengue, ¿verdad? Los marcadores se elevan muy tardíamente de manera precoz, no pueden dar falsos negativos, ¿verdad? Entonces no sirven tanto para el manejo de la persona así individual, sino solamente para ver si hay huella inmunológica y para lo que estás comentando, si en el día 27, 28, 29, que es un periodo ideal del número de anticuerpos para hacer la extracción y pensar ya en el tratamiento que estás diciendo. Este gráfico me parece interesante para ver el número de test cómo ha ido aumentando, ¿verdad? Ven en color gris leve el número de muestras que antes rondaban las 15 y 6 muestras y teníamos uno que otro caso positivo. Y luego progresivamente fuimos aumentando. La capacidad es cierto que aumentó a más de 200 por día y creo que esto va a ir aumentando, pero el cuello de botella todavía está en las tomas de muestras de nuestros servicios, ¿verdad? Pero van a ver que la capacidad, el número de muestras va aumentando, hay que se baja, pero ahí progresivamente vamos aumentando y hoy vamos a tener un número histórico, ¿verdad? También el número, también ustedes saben, bueno, los 92 positivos, cómo se fue distribuyendo en el tiempo y tenemos una media de un 7-8% de positividad el número de casos, relativamente igual de lo que está ocurriendo con Colombia, ¿verdad? Y aquí un poco comparando, ahí le pongo el link, ¿qué pasó en los Estados Unidos? ¿Sí? Los Estados Unidos, yo les contaba al principio que el primer caso fue allá por el 20-21 de enero. ¿Quién procesaba las muestras en los Estados Unidos en ese momento? Estas columnas en azul, que era el laboratorio que estaba en Emory, en Atlanta, en el CDC, que sería el laboratorio de referencia en los Estados Unidos. Era el único laboratorio que hacía, igual de lo que ocurre acá, ¿verdad? Entonces, el 2021 tuvieron el primer caso en los Estados Unidos y era solamente el laboratorio que estaba en Atlanta el que hacía. Recordarán que nosotros tuvimos un caso por ahí en esa época, ya a finales de enero, que tuvimos que mandar nuestra muestra a este laboratorio en el que está en Atlanta y esperamos como 10 días más o menos el resultado, ¿verdad? Hasta que nosotros tuvimos también la capacidad. ¿Me siguen, verdad? Sí, sí, doc. Bueno, el 2021 tuvieron el primer caso en Estados Unidos y fíjense, todo enero, todo febrero y recién a inicios de marzo son los otros laboratorios que empiezan a sumarse, ¿sí? Los otros laboratorios, tanto públicos como privados, empiezan a sumarse para procesar muestras de COVID en los Estados Unidos. Imagínense, más o menos 2 meses y medio después del primer caso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes recuerden, nosotros el primer caso tuvimos en los primeros días de enero y nos estamos a un mes y ya sumaron varios laboratorios privados, ¿verdad? Se sumaron ya varios laboratorios de salud pública. No quiero decir que somos mejor que los americanos, ¿verdad? No quiero creerme tanto, ¿verdad? Obviamente el número de ellos demuestra que procesan es mucho mayor, pero para comprender un poco que es un proceso bastante delicado y bastante complejo hasta para los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y otra cosa que quiero mostrarles que venimos discutiendo, esto quizás son datos un poco atrasados, tienen una semana o más de retraso, para ver principalmente esto, que no hay aumento, esto está muy atrasado, ¿verdad? Perdón, quería mostrarle, pero lo que quería mostrarle era el número está muy atrasado, es de 2 semanas, la semana 10, 11, ¿verdad? Estamos en la semana 14 ya. No tengo los datos de las últimas semanas, pero sí quería mostrarle un poco un descenso impresionante en el número de enfermedades transmisibles en general. No solamente esto ayuda a retrasar y aplanar la curva como queremos, sino de estas medidas que estamos tomando, estamos aplanando la curva de la gran epidemia de influenza que nos esperábamos para este año.